En México hay casi 1 millón de personas con algún tipo de demencia, como Alzheimer, pero para el año 2050 se calcula que puedan ser más de 6,5 millones. La pregunta es si en México estamos preparados para ello. De eso y más vamos a conversar con el doctor Edilberto Peña de León, médico cirujano por la Universidad La Salle. Para entrar en materia, conozcamos a nuestro invitado. El doctor Edilberto Peña es maestro en Ciencias Médicas por la UNAM y académico en estimulación magnética transcraneal en las escuelas médicas de las universidades de Carolina del Sur y Harvard. Asimismo, ha sido académico en epidemiología del sueño en la Universidad de Stanford y es fundador y director del Centro de Investigaciones en el Sistema Nervioso Central. El doctor Peña de León es colaborador en diversos medios de comunicación electrónicos, digitales y escritos. Bienvenido. Doctor Peña, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y creo que la pregunta obligada es ¿en qué consiste o qué es esta enfermedad, el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad del cerebro, es lo primero que tenemos que decir, y es una enfermedad degenerativa. Hay cierto acúmulo de proteínas anormales que sí producimos, pero no de esa forma anormal, y se pegan en los vasos sanguíneos y en las neuronas de las cuales depende nuestra memoria. Esas neuronas empiezan a morir y por eso empezamos con los problemas derivados de la memoria y otras cosas del comportamiento que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. ¿Y la demencia senil es lo mismo que el Alzheimer? Ese es un tema que de verdad hay que dejar como muy claro para la gente. Ya no se utiliza el término demencia senil porque daba a entender que era normal que conforme yo avanzara con la edad perdiera capacidades cognitivas. Sí perdemos algunas, pero no deben de alterar nuestra funcionalidad. Y ahora se habla de síndromes demenciales, dentro de los cuales está el Alzheimer. Una consulta. El Alzheimer, por ejemplo, ¿podría olvidarme yo de decir taza o mesa o cosas habituales que eran muy normales para nosotros? El primer síntoma se llaman anomias y lo mencionabas muy bien. Podrás olvidar el nombre de taza. Dirás, pásame esto que sirve donde va el café. ¿Cómo se llama este actor de la serie que actuó en esta otra? No das con los nombres. Y después de las anomias empiezas a tener alteraciones en las memorias recientes, pero si en la enfermedad de Alzheimer alteras tu funcionalidad y hay que ser claros, porque a veces la gente piensa que uno no tiene una enfermedad demencial porque mi papá o mi abuelito se acuerdan de la revolución, se acuerdan de cuando eran chicos, de la casa donde crecieron. Esas memorias son memorias remotas y están guardadas en otro lugar que se pierde hasta el final de la enfermedad. En el inicio de la enfermedad los problemas son con las memorias recientes. ¿Se conocen ya las causas de esta enfermedad o aún no? Se conoce la mayoría de las causas. Como en muchas cosas en medicina, todavía tenemos algunas áreas oscuras que seguimos en investigación. Les mencionaba hace un ratito una proteína anormal que se llama proteína beta amiloide. La formamos todos, pero si se produce un poquito más larga como es y se pega en estas zonas del cerebro, empieza a afectar. Y otra ¿Eso es algo genético o lo producimos nosotros o es por la alimentación? Es todas las anteriores. Tenemos la susceptibilidad genética en cuestión de prevalencia. El Alzheimer le pasa al 4.5% de los que tienen 65 años. Y crece exponencialmente. Cuando tú tienes 85, ya el 50% de esas personas tienen cambios en el cerebro de esta proteína beta amiloide. Tú naces con la facilidad para poderla producir y luego tu sistema de vida y las cosas que le pasan a mi sistema nervioso central, si tienes más traumatismos, si tuviste infecciones en sistema nervioso central, eso incrementa tu probabilidad. Si fuiste obeso, sedentario, tus vasos sanguíneos estaban mal, trataste mal a tu cerebro. A una consulta, yo he escuchado también que incluso ciertos golpes fuertes en la parte cerebral puede ocasionar alguna un síndrome demencial. Tenemos para esos ejemplos los casos de los boxeadores y de los jugadores de fútbol americano, donde ya está bien descrita la demencia pugilística y la demencia post-contusión que pasa en los jugadores de fútbol americano, donde se van lastimando muchos núcleos
incluidos los de la memoria y algunos importantes del comportamiento. Entonces sí, el mensaje muy claro sería, mientras mejor trates a tu cerebro, menos probabilidad tendrás de tener un síndrome demencial. Y en general, ¿le ataca más a los hombres o a las mujeres? Por igual. En algunas razas, como puede ser la raza afroamericana, sí hay una prevalencia un poquito más alta para el género femenino. Pero es lo que deberíamos de decir es que nos pasa más o menos a hombres y a mujeres en igual proporción. Pero también se dice que es hereditario, ¿es así? Sí, un 10 a 15% de la enfermedad de Alzheimer sí tiene un factor genético predominante donde empiezas a ver que en cada rama del árbol genealógico hay casos de enfermedad de Alzheimer. Esos los tenemos bien tipificados, tomamos muestras, vemos que hay una mutación en un gen que se llama presenilina 1 y sabemos que ahí va a pasar y podemos avisarle a la gente. En el resto de las personas es de presentación espontánea y más bien tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿se puede prevenir de alguna manera? Sí, pero hay que iniciar la prevención a los 35 años. Si tú a los 65 quieres prevenir que te dé la enfermedad de Alzheimer, es demasiado tarde. A los 35, come bien, haz ejercicio, revísate con el doctor, ve si tienes diabetes, presión alta, contrólalos. Y si eso te viene bien, y además algo que mencionábamos hace un ratito fuera de cámara, si ejercitas a tu cerebro, de repente pensamos en el ejercicio físico, pero no en el ejercicio intelectual. La clave aquí es enfrentar a tu cerebro a nuevos retos. A lo mejor no me gustan los sudokus, no me gustan los números, no me gustan los rompecabezas. Enfrenta a tu cerebro a aprender cosas nuevas. Te va a costar más trabajo conforme vayas envejeciendo, pero si eres terco, lo haces. Eso va a ejercitar a tus neuronas y hace que tengas nuevas conexiones, nuevas sinapsis y tu cerebro va a estar más sano. Bueno, y la gente que tiene ya esta enfermedad, ¿puede tomar medicamentos? ¿Y cómo los tratamos? Porque también no es fácil vivir con una persona que tiene Alzheimer. A mí me gusta decir que no hay enfermos de Alzheimer. Hay familias que tienen a un enfermo de Alzheimer. ¿Verdad? Porque incluso existe también el término del cansancio y el desgaste del cuidador del enfermo de Alzheimer. Trabajan en promedio un familiar que tiene a alguien con Alzheimer 80 horas a la semana, sin pago, se les olvida, no reciben reconocimiento. Mucho amor que no es retribuido y eso pesa. Y en la otra parte de la pregunta que mencionabas, el hecho de tratamientos, tenemos ya tratamientos que pueden enlentecer el desarrollo de la enfermedad a la mitad de lo que pasaría si no hacemos nada. Entonces, este mensaje catastrófico de tiene un síndrome demencial mi familiar, ya no hay que hacerle nada, ese es incorrecto. Ya ahora tenemos esos tratamientos y lo ético es ofrecerlos. Están en desarrollo y muy probablemente para finales de esta década ya vamos a tener algo que se conoce como vacunas de la enfermedad de Alzheimer. Pero hay que ser claros. Pero no es para prevenir. Son para prevenir. Esas no son para los enfermos, porque son anticuerpos que atacan a esta proteína anormal. ¿Y en qué edad deberíamos ponernos eso? ¿Estoy averiguando todo? Cerca de los 50, pero no a cualquier persona. Tenemos que hacer ciertos estudios y determinar que tú eres población de riesgo. Si es así, ponemos la vacuna y te puede venir bien. El mensaje sí sería equivocado decirle, si yo tengo a alguien actualmente que tiene la enfermedad, va a ser alguien que no va a ser candidato para estos tratamientos. Perfecto. ¿Algo que quiera agregar? Que hay que ser muy conscientes que estas enfermedades existen. No hay que tomar el ámbito catastrófico, sino hay que tomar el ámbito preventivo. Esta es una enfermedad que podemos prevenir si nos cuidamos en nuestra salud en general y eso nos va a redituar en tener una muy buena vejez y una gran calidad de vida. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vanessa. Un placer, he aprendido muchísimo, espero que la gente también. Bueno, la enfermedad de Alzheimer necesita más campañas de concientización, planes de actualización de atención médica y programas de cuidados para los afectados. Se ha logrado que haya medicamentos anti-Alzheimer que han demostrado eficacia aceptable. Sin embargo, sigue siendo un laberinto para los que conocemos en este momento. Soy Vanessa Borghi y le invito a nuestro siguiente programa para que venga con nosotros como siempre a vivir mejor.